El documento lleva fecha del 15 de marzo de 1953. Es una nota interna de una página redactada por el director de investigación de la empresa tabacalera Hill y Knowlton, la mayor agencia de relaciones públicas de Estados Unidos en ese momento, contratada ese mismo año por las principales tabacaleras del país para gestionar una crisis que los ejecutivos del sector consideraban existencial. La nota describe una reunión celebrada en el Plaza Hotel de Nueva York entre representantes de American Tobacco, R.J. Reynolds, Liggett y Myers, Lorillard y Philip Morris. El propósito de la reunión, según la nota, era coordinar una respuesta ante los estudios científicos publicados en 1950 por los epidemiólogos Ernst Winder y Evarts Graham en el Journal of the American Medical Association y por Richard Doll y Austin Bradford Hill en el British Medical Journal, que establecían por primera vez con solidez estadística una asociación entre el hábito de fumar y el cáncer de pulmón. La estrategia acordada en esa reunión, según la documentación posterior recuperada en los litigios, puede resumirse en una sola frase que aparece en varios documentos internos del periodo: la duda es nuestro producto. Este documento, junto con más de 40 millones de páginas de archivos internos de las principales tabacaleras, fue obtenido mediante litigios judiciales y depositado en el Legacy Tobacco Documents Library de la Universidad de California en San Francisco, donde es de acceso público desde 1998. Lo que sigue es la reconstrucción del expediente. Philip Morris Companies fue fundada en 1847 en Londres por el comerciante de tabaco Philip Morris. La empresa fue adquirida por inversores estadounidenses a finales del siglo XIX y estableció su sede en Nueva York. Para mediados del siglo XX era una de las 6 grandes tabacaleras que controlaban el mercado estadounidense de cigarrillos. Su marca Marlboro, relanzada en 1954 con la campaña del vaquero que la convirtió en el cigarrillo más vendido del mundo, fue el vehículo de su ascenso a la posición dominante en el sector. La industria tabacalera, en su conjunto, representaba a mediados del siglo XX uno de los sectores económicos más rentables de Estados Unidos, con tasas de consumo que superaban el 40% de la población adulta y un mercado que generaba ingresos equivalentes a varios puntos del Producto Interior Bruto Nacional. La evidencia científica que comenzó a acumularse a partir de 1950 sobre los efectos del tabaco en la salud representaba una amenaza directa a esa estructura económica. La respuesta corporativa a esa amenaza, documentada con extraordinario detalle en los archivos internos recuperados en los litigios, constituye uno de los expedientes más extensamente estudiados de desinformación corporativa organizada en la historia. La industria tabacalera creó en enero de 1954 el Tobacco Industry Research Committee, rebautizado posteriormente como Council for Tobacco Research. La organización fue presentada públicamente como un organismo científico independiente comprometido con la investigación objetiva sobre los efectos del tabaco en la salud. Los archivos internos recuperados en los litigios documentan que su función real era diferente. El Tobacco Industry Research Committee financiaba investigación científica orientada a producir resultados que sembraran dudas sobre la relación entre el tabaco y el cáncer, identificaba y apoyaba a científicos dispuestos a cuestionar el consenso emergente, y producía materiales de comunicación que presentaban la cuestión como un debate científico abierto, cuando el consenso interno de la propia industria indicaba lo contrario. Un memorando interno de Philip Morris de 1958, recuperado en los litigios, contiene la siguiente formulación: si pudiéramos establecer que existe controversia científica genuina sobre la relación entre el tabaco y el cáncer, podríamos al menos retrasar la acción regulatoria durante años. El término retrasar es relevante. El memorando no niega la relación. Reconoce implícitamente su existencia y propone gestionar sus consecuencias mediante la manufactura de controversia científica. Los archivos internos de Philip Morris y de otras tabacaleras recuperados en los litigios de los años 90 documentan que la industria realizó sus propios estudios biológicos sobre los efectos del tabaco durante las décadas de 1950, 60 y 70. Esos estudios, realizados en laboratorios de la empresa o financiados por ella, producían consistentemente resultados que confirmaban la carcinogenicidad del humo del tabaco. Los resultados no fueron publicados, fueron archivados internamente y en algunos casos destruidos. Un documento del Departamento de Investigación de Philip Morris de 1961, recuperado en los litigios, concluía que el humo del tabaco contiene compuestos cancerígenos cuya presencia es difícil de negar.
El mismo documento recomendaba que esa conclusión no fuera comunicada fuera de los canales internos de la empresa. La distinción entre el conocimiento interno de la industria y su posición pública es el elemento central del expediente. Durante aproximadamente 4 décadas, las tabacaleras afirmaron públicamente que la relación entre el tabaco y el cáncer era científicamente incierta, mientras sus propios archivos registraban la certeza interna de esa relación. La nicotina es el alcaloide del tabaco responsable de la dependencia física que el consumo regular de cigarrillos produce. Los mecanismos neurobiológicos de la dependencia a la nicotina fueron objeto de investigación interna en los laboratorios de Philip Morris y otras tabacaleras desde al menos los años 60. Los archivos internos recuperados en los litigios incluyen documentos que demuestran que los investigadores de la industria comprendían con precisión los mecanismos de la adicción a la nicotina décadas antes de que ese conocimiento fuera reconocido públicamente por la empresa. Un documento de investigación de Philip Morris de 1969, recuperado en los litigios, contiene la siguiente formulación atribuida a un investigador de la empresa: "Estamos en el negocio de vender nicotina, un veneno adictivo". La frase fue citada extensamente en los procedimientos judiciales posteriores, como evidencia de que la empresa conocía y aceptaba internamente la naturaleza adictiva de su producto, mientras negaba públicamente esa caracterización. Simultáneamente, los archivos documentan que los laboratorios de la industria investigaban activamente métodos para optimizar la entrega de nicotina al sistema nervioso central, incluyendo la manipulación del pH del humo para aumentar la absorción de nicotina a través de la mucosa respiratoria y técnicas de diseño del cigarrillo, orientadas a maximizar la retención del compuesto en el organismo. El punto de inflexión del expediente llegó en 1994. El 29 de marzo de ese año, los directivos ejecutivos de las 7 principales tabacaleras estadounidenses comparecieron ante el Subcomité de Salud y Medio Ambiente de la Cámara de Representantes, presidido por el congresista Henry Waxman. Bajo juramento, los 7 ejecutivos, incluyendo el presidente de Philip Morris, declararon que no creían que la nicotina fuera adictiva. Las declaraciones fueron transmitidas en directo por las principales cadenas de televisión y se convirtieron en uno de los momentos más citados de la historia reciente del litigio corporativo. No porque las declaraciones fueran técnicamente novedosas, sino porque la distancia entre esas declaraciones y el contenido de los archivos internos, que comenzaban a ser accesibles en ese periodo, resultaba imposible de sostener. Ese mismo año, un empleado de Brown y Williamson, una tabacalera competidora, filtró a un investigador de la Universidad de California varios miles de páginas de documentos internos que documentaban el conocimiento interno de la industria sobre la adictividad de la nicotina. Los documentos fueron publicados por el periodista Morton Mintz en el Journal of the American Medical Association. La filtración precipitó una cadena de litigios que eventualmente produjo el acceso judicial a los archivos internos de toda la industria. Los litigios de los estados contra las tabacaleras, iniciados a partir de 1994 por los fiscales generales de varios estados para recuperar los costes sanitarios del tratamiento de enfermedades relacionadas con el tabaco, culminaron en noviembre de 1998 con el Master Settlement Agreement, el mayor acuerdo judicial de la historia de Estados Unidos. Philip Morris, R.J. Reynolds, Brown y Williamson y Lorillard acordaron pagar $206 mil millones a 46 estados durante 25 años, disolver el Tobacco Industry Research Committee y el Council for Tobacco Research, y depositar sus archivos internos en una biblioteca de acceso público. El acuerdo no implicó admisión de responsabilidad por parte de ninguna de las empresas. Ningún directivo fue procesado penalmente. La condición de acceso público a los archivos internos, negociada por los fiscales generales, fue la que hizo posible la Legacy Tobacco Documents Library, que contiene en la actualidad más de 40 millones de páginas de documentación interna de la industria tabacalera accesible en línea. En 2006, el Departamento de Justicia de Estados Unidos obtuvo una sentencia en el caso United States contra Philip Morris USA, en el que el juez Gladys Kessler concluyó que las principales tabacaleras habían violado durante décadas la Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, la legislación federal anticrimen organizado, mediante una conspiración para defraudar al público sobre los efectos del tabaco en la salud. La sentencia de 500 páginas documentaba en detalle las prácticas de desinformación descritas en este relato y concluía que la industria había fabricado deliberadamente dudas científicas, había suprimido investigación interna desfavorable y había manipulado el diseño de sus productos para maximizar la dependencia.
La sentencia no impuso multas económicas a las empresas. El Departamento de Justicia había solicitado inicialmente un fondo de $130,000 millones para programas de deshabituación tabáquica. El Tribunal de Apelaciones redujo esa petición a cero antes del juicio, alegando que los tribunales no podían ordenar ese tipo de reparación bajo la legislación aplicada. Philip Morris apeló la sentencia. El Tribunal Supremo de Estados Unidos se negó a revisar el caso en 2009. La sentencia es firme. Su contenido está en el Registro Judicial Federal. La estrategia de manufactura de incertidumbre científica documentada en el expediente del tabaco no permaneció confinada a esa industria. Los investigadores Naomi Oreskes y Eric Conway, en su libro Merchants of Doubt, publicado en 2010 y basado en el análisis de los archivos internos de la industria tabacalera y de industrias relacionadas, documentaron que el mismo modelo fue aplicado posteriormente en controversias sobre la lluvia ácida, el agujero en la capa de ozono, los efectos del tabaquismo pasivo y el cambio climático. Los mismos consultores científicos que habían trabajado para la industria tabacalera aparecían décadas después en organizaciones financiadas por industrias interesadas en crear dudas sobre el consenso científico en esas otras áreas. El expediente del tabaco es en ese sentido algo más que la historia de una industria. Es el documento fundacional de una metodología de gestión corporativa de la evidencia científica que se replicó en sectores y décadas posteriores. Los 40 millones de páginas depositados en la Legacy Tobacco Documents Library contienen ese manual con el nivel de detalle que solo es posible cuando los archivos internos de quienes lo escribieron son accesibles al escrutinio público. El archivo está abierto. Ha estado abierto desde 1998. Las conclusiones que contiene están disponibles para quien decida leerlas.